sino también que se escuche con el fin de comprobar que son monedas comunes y corrientes. Y no es hasta que yo cierro una y ambas manos que puedo utilizar el sonido para comprobar que la moneda ha desaparecido de una mano para aparecer mágicamente en la otra. Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión les tengo un truco de magia con monedas que cabe recalcar, a mi parecer es profesional. De verdad, ahorita que vean la explicación y sobre todo la presentación del efecto, se van a dar cuenta de que no es un truco común y corriente con monedas, sino que es algo muy bonito y sobre todo muy sorprendente. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que vayan a ver el video que les voy a dejar aquí arribita, 5 trucos de magia con monedas. ¿Por qué? Porque la condición para volver a hacer un video de 5 trucos de magia revelados, ya sea con monedas, con cartas o con lo que ustedes quieran, es llegar a la meta de 5000 likes. Prácticamente ya estamos a nada de llegar, así que ve a verlo para que el próximo video no sea 1, 2, 3 o 4 trucos, sino 5 trucos de magia completamente revelados. Y bien, sin más que decir, vamos con la presentación del efecto, y si es que les guste lo quieren llevar a cabo, entonces quédense hasta el final para poder aprenderlo de manera perfecta. Eso es todo de nuestra parte, nos despedimos el señor Fu y yo y los dejamos con la presentación. Algo importante de la magia con monedas es que no solamente importa lo visual, sino también el sonido, ya que de esto depende que un efecto salga bien o salga mal. Sin embargo, en esta ocasión vamos a aprovechar este factor para hacer un efecto de magia completamente sorprendente. Para esto, vamos a utilizar un par de monedas que estarán separadas desde un inicio la una de la otra. Y no quiero que solamente se vea, sino también que se escuche con el fin de comprobar que son monedas comunes y corrientes. Y no es hasta que yo cierro una y ambas manos que puedo utilizar el sonido para comprobar que la moneda ha desaparecido de una mano para aparecer mágicamente en la otra. ¿Quieres aprender este truco de magia? Entonces ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Vamos con la revelación, así que rápidamente pon pausa y busca dos monedas del mismo tamaño. Yo en este caso tengo $2 Morgan, que en este caso son mucho más grandes que las monedas que me puedo encontrar en mi país, México. Y es que a mí sinceramente se me facilita más hacer magia con monedas un poco más grandes. Esto ya dependerá mucho de ti, así que ponte a practicar con diferentes tamaños de monedas hasta que encuentres la moneda con la cual te sientas más cómoda o cómodo realizando magia. Ya que tengas tus dos monedas, lo que tenemos que hacer es practicar un movimiento muy importante, y primero nos vamos a ir con el movimiento natural, el cual será el siguiente. Colocamos monedas no en la palma de las manos, sino digamos de donde inician nuestros dedos hacia adelante. Teniendo en cuenta esta línea donde nuestros dedos inician, ahí es donde deben de estar situadas las monedas. ¿Y cuál es el movimiento? Detenemos con el dedo pulgar y llevamos la moneda hacia la otra mano para hacer pequeños golpes encima de la otra moneda. Así de sencillo, tomamos, golpeamos, tomamos, golpeamos. La finalidad de realizar muchas veces este movimiento es que nuestras manos primero se acostumbren al movimiento real antes de hacer la técnica con la cual vamos a hacer el efecto. Así que siempre acostumbrándonos al movimiento que un espectador que realmente no sabe de magia haría en dado caso de que le dijéramos, haz esto. Pues así lo va a hacer, no va a hacer ningún movimiento extraño. Ya una vez que tengamos este movimiento completamente memorizado, lo que debemos hacer es crear una técnica al momento de hacer el golpe por segunda ocasión. Es decir, el primer golpe sería de esta manera, y al momento de regresar es aquí cuando van a estar dos movimientos muy importantes. El primero, vamos a apartar una de las manos, lo que vamos a hacer es tomar, golpear por primera ocasión un par de veces, y al momento de regresar lo que la moneda va a hacer es meterse entre nuestros dedos anular y medio. Pero ¿cómo vamos a llegar de estar en esta posición a estar con la moneda, digamos, debajo de nuestros dedos en esta posición tan extraña? Pues simple y sencillamente ayudándonos de nuestro dedo pulgar y abriendo un poco dichos dedos. Esto en un movimiento muy lento se vería de la siguiente manera. Golpeamos y al momento de regresar sostenemos con el dedo pulgar, y mientras giramos y damos media vuelta a la mano, vamos a empujar por completo la moneda
para que quede, digamos, al ras de la superficie de nuestros dedos. De esta manera es que llegamos rápidamente a esta posición, pero obviamente esto tiene que ser en menos de un segundo, es decir, golpeamos, pum, pum, pum y regresamos. Ahí está. Nuevamente golpeamos, regresamos. Golpeamos, regresamos. Una vez más lo voy a hacer lento. Golpeamos y rápidamente regresamos. Y aquí mucha atención, no se preocupen si no pueden lograr que la moneda quede al ras, ya que precisamente el movimiento que nuestra otra mano va a hacer nos va a ayudar bastante para lograr esto, que la moneda quede completamente al ras. Así que listo, ya tenemos el primer movimiento, golpeamos y dejamos la moneda en el centro de nuestros dedos. Ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento? Sencillo, tomamos la moneda y lo que vamos a hacer es, al momento de simular que golpeamos encima de esta moneda, vamos a depositar la moneda rápidamente en nuestra mano y estiramos la mano rápidamente para que la moneda que teníamos en nuestra otra mano ahora parezca que es la moneda que anteriormente estaba en esta mano. Yo sé que es algo complicado de entender, pero no hay forma más fácil de entenderlo que ponerlo en práctica. Tenemos dos monedas y hacemos el primer movimiento. 1, 2, ponemos moneda entre dedo anular y medio. Y al momento de regresar, lo que vamos a hacer es depositar la moneda de esta mano, depositarla y rápidamente golpear ahora solamente con nuestras uñas. Al hacer esto, la moneda está pegando con la orilla de la moneda que ya tenemos escondida, por así decir. Así que golpeamos. Y así parece como si realmente tuviéramos aquí la moneda de esta mano golpeando completamente natural encima de esta moneda. Es por eso que tenemos que cuidar mucha esta ilusión del movimiento real, para que valga la redundancia, realmente parezca que las monedas están golpeando una a una. Así que ya tenemos los dos movimientos. Una mano golpea y coloca la moneda en medio y la otra espera el golpe, tun tun, y lo que hace es depositarla en la otra mano y golpear con la yema de los dedos o con las uñas, con la parte de la mano que ustedes más se sientan cómodos. Pero ahora, señor mago, ¿cómo voy a hacer para que al dar vuelta la moneda que está debajo no se vea? Tranquilos, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es jugar con los ángulos para hacer que precisamente la moneda, al girar, poco a poco vaya cerrando la mano y de esta manera nunca esté a la vista del espectador. Como pueden ver, si nosotros no cerramos así, si nosotros no giramos y cerramos, sino que si juntamos esos dos movimientos, girando lentamente y cerrando la mano, la moneda nunca se va a ver. Si ponemos la mano así, si lo hacemos así, si lo hacemos así, claramente el efecto se arruinaría al instante. Pero si jugamos un poco con ese ángulo y con esa media vuelta de la mano, va a pasar esto de aquí. La moneda va a estar perfectamente escondida. Obviamente esto sin olvidar que en nuestra otra mano se encuentra la moneda. Entre comillas, porque realmente ya estamos jugando con la nada. Realizamos los tres movimientos desde el inicio. Mucha atención. Dos monedas. Golpe. Y colocamos moneda en el centro de nuestros dedos. Segundo movimiento. Depositamos. Golpeamos con la yema de nuestros dedos. Y cerramos mano. Tercer y último movimiento. Giramos al mismo tiempo que nuestra mano cierra. Y aquí tenemos que atrapar la moneda que está debajo de una manera u otra. Lo puede hacer muy sutilmente, haciendo que la moneda se meta en la palma, o lo podemos hacer como si realmente estuviéramos atrapando algo en el aire. Ahí está. De esa manera tal vez se vea algo más drástico, algo más brusco, pero también lo puedes utilizar como excusa de que la moneda se encuentra viajando en el aire y tú lo que estás haciendo es atrapándola justo en el momento exacto. Créanme que si pusieron atención de inicio a fin a estos tres pasos que les digo, no son los más sencillos del mundo, seamos honestos, pero si lo ves, le regresas al video, lo entiendes bien de una forma u otra y lo aprendes de manera perfecta, vas a lograr crear la ilusión de una manera completamente mágica.
No me canso de decirlo y creo que tengo toda la razón al decir que este efecto ya es un nivel un poco más elevado, no es algo tan simple y por lo mismo es tan sorprendente al momento que lo presentas a tu público. Espero que le saquen el mayor provecho que puedan y recuerden que si quieren aparecer por unos minutos realizando magia en este canal, pueden mandarme un video suyo realizando magia con amigos, con conocidos, con sus familiares, con quien sea, pero que ustedes salgan haciendo magia y haciendo algo de lo que están aprendiendo en dicho canal. Así que grábense y mándenme sus videos a mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y bien, pues ese fue el truco del video del día de hoy, espero que les haya gustado y si fue así no olvides dejar un like, compartir, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y recuerda comentar aquí abajo cuál fue tu parte favorita de este video. Sin más que decir, yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.